Pedí en voz baja a mi hijo que me diera un vaso de agua para tomar mis pastillas. Solo un vaso de agua. Mi propio hijo, al que cargué en brazos tantas veces, al que le di todo lo que tenía, me miró con un odio tan profundo como si yo hubiera matado a su madre. Y entonces pronunció las palabras que recordaré hasta mi último aliento. «¿Cuándo te vas a morir de una vez, viejo demente?» Y me dio una bofetada. Su esposa estaba en la puerta y soltó una risita de desprecio, como si él hubiera aplastado a una cucaracha molesta. En ese momento comprendí que había vivido mi vida en vano. Pero ellos aún no sabían una cosa. Esa única cosa que, en unos minutos, haría que mi hijo cayera de rodillas ante mí. Esa verdad que había ocultado porque no quería ser una carga. Esa verdad que lo cambiaría todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Ahora, volvamos a la historia. Pedro Ramírez despertó a las 4:37 de la mañana, como había despertado cada día durante los últimos 3 meses. No porque hubiera dormido lo suficiente, sino porque los ancianos duermen mal en general, especialmente cuando duermen en una casa ajena, en una habitación que nunca fue pensada para ser habitada. Antes aquí estaba el estudio de su hijo. Ahora había un sofá hundido, una mesita de noche con medicamentos y una caja de cartón con las cosas que Pedro trajo de su apartamento. Ese apartamento que había puesto a nombre de Rodrigo hace 15 años, cuando su nuera dijo que necesitaban más espacio y que al viejo le bastaría con un pequeño departamento en las afueras. Pedro aceptó. Siempre aceptaba cuando se trataba de su hijo. Hace 3 meses vendieron el departamento de las afueras. Rodrigo le dijo que necesitaban dinero para una remodelación, que era temporal, que su padre viviría con ellos un par de meses y después ya encontrarían una solución. El par de meses se convirtió en 3. Después quedó claro que nadie pensaba buscar ninguna solución. Pedro Ramírez se convirtió en parte del mobiliario de aquel apartamento, en esa parte que los dueños más querían tirar pero no podían, porque los vecinos podrían pensar mal, los parientes podrían juzgarlos, y además no está bien echar a tu propio padre a la calle. El anciano permanecía quieto, escuchando los sonidos detrás de la pared. A las 6:15 sonaría el despertador de Rodrigo. A las 6:30 Alicia iría a ducharse. A las 7 desayunarían. Pedro Ramírez había memorizado ese horario como un prisionero aprende la rutina de la cárcel. Sabía cuándo podía ir al baño sin molestar a nadie, cuándo podía aparecer en la cocina sin irritar a su nuera con su presencia, cuándo era mejor quedarse en su habitación sin asomarse porque Rodrigo había tenido un día difícil en el trabajo y necesitaba tranquilidad. El corazón le dio una punzada, como le ocurría cada mañana desde hacía 6 meses. Pedro se llevó la mano al pecho y comenzó a respirar lentamente, como le había enseñado el médico. Ese mismo médico que hace 3 meses miró los resultados de los estudios y preguntó si Pedro tenía a alguien cercano a quien informarle del diagnóstico. Pedro respondió que tenía un hijo. El médico dijo que debía hablar con él. Pedro asintió pero nunca lo hizo, porque esa misma noche escuchó cómo Rodrigo se quejaba con Alicia, de que el viejo siempre estaba enfermo, de que en medicina se iba un dineral, de que aquello no era vida sino un martirio constante. Pedro estaba detrás de la puerta escuchando, y luego regresó en silencio a su habitación y decidió que su hijo no necesitaba saber que a su padre le quedaban 3 o 4 meses de vida. ¿Para qué angustiar a la gente? El corazón se calmó. Pedro Ramírez se sentó lentamente en la cama y miró por la ventana. El amanecer apenas comenzaba. El cielo estaba gris, como su vida en aquella casa. Pensó que dentro de unos meses ese amanecer sería exactamente igual, solo que él ya no estaría, y nadie notaría la diferencia. Quizás Rodrigo hasta se alegraría de que por fin se hubiera liberado la habitación para volver a usarla como estudio. Sobre la mesita de noche había un sobre. Pedro había escrito esa carta la noche anterior, cuando no podía dormir. Escribió durante mucho tiempo, empezando varias veces de nuevo, porque las manos le temblaban y las letras salían torcidas. Quería dejarle esa carta a su hijo para después. Pensaba ponerla debajo de la almohada,
para que la encontraran después de su muerte. Pero ahora, mirando el amanecer gris, pensó que el después podría no llegar, que podría morir esa misma noche, y su hijo encontraría la carta cuando ya fuera demasiado tarde para arreglar algo. O quizás Alicia la encontraría primero y simplemente la tiraría a la basura sin leerla, como tiraba todo lo relacionado con el viejo. A las 6:15 sonó el despertador detrás de la pared. Pedro escuchó cómo Rodrigo murmuraba algo, cómo crujía la cama, cómo se cerraba la puerta del baño. Una mañana común de un día común. Un día más que había que sobrevivir. Un día más en el que debía ser silencioso, invisible, no crear problemas. Un día más en el que su propio hijo lo miraría como un estorbo. Pedro se puso la vieja bata y salió silenciosamente de la habitación. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, como una sombra. Antes, cuando trabajaba como supervisor en la fábrica, sus pasos eran firmes y seguros. Los trabajadores escuchaban cómo caminaba por la nave y de inmediato se ponían alerta. Ahora se deslizaba por el pasillo de la casa de su propio hijo, tratando de no hacer crujir el parquet. En la cocina ya estaba Alicia. Estaba de pie junto a la estufa friendo huevos. Cuando Pedro entró, ni siquiera se volvió. Solo sus hombros se tensaron ligeramente, como si hubiera entrado un gato que podría tirar algo de la mesa. El anciano se sentó a la mesa en su rincón, en su lugar asignado. Antes se sentaba en la cabecera cuando venía de visita a casa de su hijo. Ahora los invitados ocupaban los lugares de honor, y él se sentaba en el rincón para no molestar a nadie. Alicia puso frente a él un plato con avena. Avena con agua, sin mantequilla, sin sal. Cuando Pedro acababa de mudarse, pidió que le pusieran un poco de mantequilla. Alicia lo miró como si hubiera pedido caviar, y le dijo que la mantequilla era mala para los cardíacos. Desde entonces comía la avena insípida cada mañana sin quejarse. Rodrigo llegó 15 minutos después, ya vestido para el trabajo. Le hizo un gesto con la cabeza a su padre, se sentó enfrente y se hundió en el teléfono. Antes, cuando Rodrigo era pequeño, corría hacia su padre por las mañanas, se subía a sus rodillas y le pedía que le contara un cuento. Ahora ese hombre de 55 años con su buen traje ni siquiera miraba hacia donde estaba su padre. Como si el viejo no existiera, como si fuera un mueble que vino con el apartamento y del que no conseguían deshacerse. Pedro Ramírez comía despacio, tratando de no golpear la cuchara contra el plato. No terminó ni la mitad de la avena porque no tenía apetito, pero tenía miedo de dejar comida en el plato porque Alicia seguramente diría algo sobre los viejos desagradecidos que desperdician la comida. Se obligaba a meterse en la boca aquella masa fría y viscosa y con cada cucharada sentía que algo dentro de él moría. No el corazón. El corazón moría lentamente según el calendario, como había predicho el médico. Moría otra cosa, eso que lo hacía humano. Alicia se acercó y le quitó el plato aunque todavía quedaba avena. Pedro quiso decir que no había terminado, pero no le dio tiempo. El plato ya estaba en el fregadero y Alicia ya había abierto el agua con ostentación, con fuerza, para no escuchar si al viejo se le ocurría protestar. Rodrigo terminó su café y se levantó. «Hoy llegaré tarde, no me esperen», dijo dirigiéndose a Alicia pero mirando el teléfono. Pedro quiso decirle: «Que tengas un buen día, hijo», como le decía cada mañana. Pero Rodrigo ya había salido dando un portazo, y el anciano se quedó sentado a la mesa vacía con las palabras sin pronunciar en los labios. El día transcurrió lentamente, como transcurren los días para quienes no tienen a dónde ir ni nada que esperar. Pedro Ramírez estaba sentado en su habitación mirando por la ventana. A veces tomaba un libro, pero las letras se difuminaban ante sus ojos y lo dejaba sin haber leído ni una página. A veces encendía la vieja radio que había traído consigo, pero la apagaba enseguida porque Alicia golpeaba la pared y gritaba que le dolía la cabeza. A las 2 de la tarde escuchó cómo se cerraba la puerta de entrada. Alicia se había ido a algún lado sin decir una palabra. Pedro se quedó solo en el apartamento. Podría haber salido a la cocina, haberse preparado un té decente,
haberse sentado en el cómodo sofá de la sala. Pero no salió. Ya se había acostumbrado a vivir entre las cuatro paredes de esa pequeña habitación. Se había acostumbrado a ser invisible. Sacó el sobre de debajo de la almohada y releyó la carta. Las manos le temblaban más de lo habitual. El corazón volvió a punzar y Pedro comprendió que necesitaba tomar las pastillas. Miró la mesita de noche. Las pastillas estaban ahí, pero no había agua. La jarra estaba en la cocina. Antes él mismo podía ir a servirse agua, pero hoy las piernas no le obedecían y en el pecho algo se apretaba. Y comprendió que si se levantaba podría caerse en el pasillo, y entonces Alicia regresaría y lo encontraría en el suelo y se enojaría porque el viejo otra vez estaba creando problemas. Decidió esperar a que alguien llegara a casa, pedir agua. Solo un vaso de agua. Es poco, no es difícil. Alicia regresó a las 5. Pasó junto a su habitación sin siquiera asomarse. Pedro escuchaba cómo hablaba por teléfono con una amiga, cómo se reía, cómo hacía ruido con las bolsas en la cocina. Quiso llamarla, pedirle agua, pero algo lo detuvo. Quizás el miedo de ver ese desprecio en sus ojos. Quizás los restos de orgullo que aún latían en algún lugar muy dentro. Decidió esperar a Rodrigo. Rodrigo llegó a las 8 de la noche. Pedro escuchó cómo su hijo hablaba con su esposa, cómo cenaba, cómo encendía el televisor. Esperó. Esperó que su hijo se asomara a verlo, que le preguntara cómo estaba, si necesitaba algo. Como antes. Como en la infancia, cuando el pequeño Rodrigo pasaba a ver a sus padres antes de dormir y les decía: «Buenas noches, papito». A las 9 de la noche Pedro comprendió que no podía esperar más. El corazón presionaba como si alguien le hubiera puesto una piedra en el pecho. La respiración se había vuelto pesada. Las pastillas. Necesitaba urgentemente las pastillas. Se levantó del sofá apoyándose en la pared, dio unos pasos hacia la puerta, la abrió y salió al pasillo. Rodrigo estaba sentado en el sofá de la sala viendo televisión. Alicia estaba a su lado hojeando una revista. Pedro Ramírez se acercó a su hijo y se detuvo. La voz no le obedecía. Las palabras salían con dificultad. Dijo en voz baja, casi en un susurro, porque no tenía fuerzas para hablar más alto: «Hijo, dame por favor un vaso de agua. Necesito tomar mis pastillas». Lo que sucedió después, Pedro lo recordaría hasta el último día de su vida. Rodrigo levantó la cabeza del televisor. Su rostro se deformó de ira. Miró a su padre, como se mira a una mosca molesta que no quiere salir por la ventana, y pronunció unas palabras que cayeron como piedras: «¿Cuándo te vas a morir de una vez, viejo demente?». Y entonces se levantó del sofá y golpeó a su padre en la cara. No fuerte, una bofetada, pero para un anciano de 78 años con el corazón enfermo, ese golpe fue como un trueno en cielo despejado. Pedro retrocedió tambaleándose, se agarró del marco de la puerta para no caer. Le zumbaban los oídos, todo nadaba ante sus ojos. Alicia levantó la cabeza de la revista, soltó una risita despectiva y volvió a hundirse en las páginas brillantes. Como si nada hubiera pasado, como si su marido no hubiera golpeado a su propio padre, como si eso fuera normal, como si así debiera ser. Pedro Ramírez estaba en la puerta de la sala, sujetándose la mejilla. No por el dolor físico, no, por el dolor en el corazón, que era mucho más fuerte. Por el dolor de comprender que todo lo que había hecho en su vida había sido en vano, que el hijo al que había criado, al que le había dado todo, se había convertido en una persona capaz de golpear a un anciano indefenso. Y entonces Pedro Ramírez hizo algo que ni él mismo esperaba. Comenzó a reír, bajito, quebrado, como ríen las personas que ya no pueden llorar. La risa se parecía a la tos de un moribundo. La risa se parecía a un último suspiro. Rodrigo miró a su padre con sorpresa e irritación a la vez. «¿Te volviste completamente loco?», preguntó. Pedro dejó de reír tan repentinamente como había empezado. Miró a su hijo a los ojos, y Rodrigo por primera vez en mucho tiempo vio en esos ojos algo que no había visto antes. No miedo,
No ofensa, no súplica. Algo diferente, algo parecido a la calma de una persona que ha tomado una decisión importante. El anciano sacó lentamente del bolsillo de su bata un sobre. Ese mismo sobre que había escrito la noche anterior, ese mismo que pensaba dejar bajo la almohada para que lo encontraran después de su muerte. Se lo extendió a su hijo y dijo con una voz en la que no había ira ni ofensa, solo el cansancio infinito de una persona que había vivido demasiado y había visto demasiado. Esperaba el momento adecuado, pensaba dejarlo para después, pero resulta que no hay después. Rodrigo no tomó el sobre, miraba a su padre como si éste se hubiera vuelto loco. Pedro Ramírez dejó el sobre la mesa junto al sofá y añadió: «Esto es para ti, lo escribí anoche. Pensé que moriría en la noche y tú lo encontrarías. Pero ya que quieres que me muera, léelo frente a mí». Se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso a su habitación. Cada paso le costaba un esfuerzo. El corazón latía de forma irregular, a veces acelerándose, a veces deteniéndose. Nunca le dieron el agua. Nunca lo ayudaron con las pastillas, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era solo lo que había en ese sobre, lo que Rodrigo aún no sabía, lo que lo cambiaría todo. Rodrigo estaba sentado en el sofá mirando el sobre blanco sobre la mesa. No lo tocaba, como si el papel pudiera quemarle los dedos. Alicia seguía hojeando la revista, de vez en cuando lanzando miradas a su marido, pero sin decir nada. El televisor murmuraba algo sobre el clima de mañana, prometiendo lluvia y frío. El reloj de pared marcaba las 9:30 de la noche y el mundo entero seguía viviendo su vida normal, como si nada hubiera pasado. Pero Rodrigo sabía que había pasado algo. Había golpeado a su padre. Había golpeado a un anciano de 78 años en la cara, a esa misma persona que le había enseñado a andar en bicicleta, que lo había cargado sobre sus hombros por todo el parque, que se había sentado junto a su cama cuando estaba enfermo de niño. Había golpeado a esa persona y no había sentido nada más que irritación. Eso era lo que más asustaba. No el golpe en sí, sino el hecho de que no sentía culpa. Alicia dejó la revista y se estiró. «Me voy a dormir. ¿Vienes?», preguntó. Rodrigo negó con la cabeza. Su esposa se encogió de hombros y se fue al dormitorio sin decir nada más. Tampoco ella sentía nada especial. Para ella había sido una noche normal, quizás un poco más ruidosa de lo habitual. Al quedarse solo, Rodrigo siguió mirando el sobre. No quería abrirlo. Sabía que habría reproches, acusaciones, quejas sobre la vida. Los viejos siempre se quejan, siempre están mal, siempre les falta atención, siempre les parece que los hijos son desagradecidos. Rodrigo lo había oído 1000 veces y no quería oírlo por 1000ª vez. Apagó el televisor y fue a la cocina por agua. Se sirvió un vaso, lo bebió de un trago, se sirvió otro. Las manos le temblaban un poco, pero lo atribuyó al cansancio. Un día difícil en el trabajo, problemas con los proveedores. El jefe otra vez estaba descontento, y encima su padre con sus pastillas y sus peticiones, siempre necesitando algo, siempre pidiendo, como si Rodrigo no fuera una persona, sino personal de servicio. Volvió a la sala y se sentó en el sofá. El sobre seguía sobre la mesa. Blanco, común, sin inscripciones. Solo un sobre. Solo papel. Pero por alguna razón Rodrigo no podía apartar la vista de él. Recordó la cara de su padre en el momento en que comenzó a reír, esa extraña risa quebrada, parecida a un estertor de muerte, y esos ojos, tranquilos, cansados, mirando a través de Rodrigo como si el hijo ya hubiera dejado de existir para él. Por primera vez en 3 meses, Rodrigo vio en su padre no un estorbo, no un factor irritante, sino a una persona vieja, enferma, sola, que por alguna razón había dejado de luchar. El reloj dio las 10. Rodrigo se levantó, caminó por la habitación, volvió a sentarse. El sobre yacía en el mismo lugar y parecía mirarlo, esperando algo. Podría ir a dormir, podría tirar ese sobre sin leerlo, podría olvidar todo lo que había pasado esa noche
y mañana por la mañana volver a ir al trabajo, dejando a su padre en su pequeña habitación. La vida continuaría como siempre. Otra semana, otro mes, otro año, hasta que un día entrara a esa habitación y descubriera que el viejo ya no respiraba. Y entonces habría ajetreo funerario, condolencias de los parientes, el velorio, y después todo terminaría. La habitación quedaría libre, se podría volver a usarla como estudio. Rodrigo se descubrió a sí mismo pensando esto y sintió algo extraño. ¿Vergüenza? No, más bien sorpresa. ¿Cuándo se había vuelto así? ¿Cuándo había empezado a pensar en la muerte de su padre como en una liberación? ¿Cuándo una persona viva se había convertido para él en un problema que había que resolver? Extendió la mano y tomó el sobre. El papel era común, barato, de esos que se venden en cualquier kiosco. Rodrigo lo dio vueltas en las manos, examinándolo como si tratara de adivinar su contenido sin abrirlo. El sobre estaba pegado de forma desigual. Se notaba que las manos de quien lo escribió temblaban. Se levantó y fue al baño. Cerró la puerta con el pestillo. Se sentó en el borde de la bañera. Ahí estaba silencioso, y nadie podía verlo. Si en la carta realmente había reproches y acusaciones, no quería que Alicia viera su reacción. Ella ya pensaba que él era demasiado blando con su padre. No entendía por qué Rodrigo a veces se sentaba en la habitación del viejo y miraba en silencio por la ventana junto a él. No entendía muchas cosas, y Rodrigo hacía mucho que había dejado de explicar. Abrió el sobre. Dentro había varias hojas de papel escritas con una letra senil e irregular. Las letras saltaban, los renglones se superponían. Algunas palabras estaban tachadas y escritas de nuevo. Se notaba que la carta había costado un gran esfuerzo. Rodrigo comenzó a leer. «Hijo, pensé mucho por dónde empezar esta carta. Probablemente deba empezar pidiendo perdón. Perdóname por haberme convertido en una carga para ti. Tienes razón, debería haber muerto antes. Tu madre se fue en 3 días, se acostó a dormir y no despertó. La envidio cada día. Pero yo sigo y sigo, no logro irme. Perdóname por eso. Sé lo difícil que es para ti. Lo veo cada día, aunque pienses que no me doy cuenta de nada. Los viejos notan más de lo que parece. Simplemente callamos porque las palabras ya no cambiarán nada». Rodrigo se detuvo y tomó aire. Esperaba reproches y recibió disculpas. Esto era extraño e incorrecto. No encajaba con las reglas según las cuales había vivido los últimos 3 meses. Continuó leyendo. «Nunca te hablé de mis sentimientos. Los hombres de nuestra generación no hablábamos de esas cosas. Pensábamos que el amor se ve en las acciones, que las palabras no hacen falta, que es obvio. Resultó que no. Resultó que las palabras sí hacen falta. Resultó que sin palabras el amor muere, como una flor sin agua. Lo entendí demasiado tarde». Rodrigo sintió que algo se apretaba en su pecho. Continuó, aunque los ojos ya comenzaban a lagrimear por la luz brillante del baño. Al menos eso se dijo a sí mismo, que era por la luz. «Fuiste el día más feliz de mi vida. Cuando naciste, yo estaba de pie bajo las ventanas de la maternidad, esperando a que la enfermera te mostrara en la ventana. Y cuando te mostró, lloré ahí mismo en la calle. Un hombre de 30 años llorando como tonto frente a todos. Los transeúntes miraban, algunos se reían, otros movían la cabeza. Me daba igual. Yo miraba ese pequeño bulto en la ventana y entendía que ahora mi vida tenía sentido. Ahora había alguien por quien valía la pena vivir». Rodrigo recordó esa historia. Su madre la contaba muchas veces cuando él era pequeño. La contaba y se reía, y su padre se hacía el avergonzado y se iba a otra habitación. Rodrigo pensaba que era solo una leyenda familiar. Una de esas historias que los padres cuentan a los hijos para que se sientan queridos. No creía que su padre realmente hubiera llorado. Su padre nunca lloraba. Su padre era fuerte, callado, confiable como una roca. Las rocas no lloran. Recuerdo cada día de tu infancia. Recuerdo cuando dijiste papá por primera vez. Recuerdo cuando diste tus primeros pasos sujetándote de mi dedo.
Recuerdo cuando te caíste de la bicicleta y te raspaste la rodilla, y te llevé a casa en brazos mientras llorabas y te apretabas contra mí, y yo me sentía la persona más necesaria del mundo. Recuerdo cuando entraste a primer grado, y yo estaba de pie en la puerta de la escuela mirando cómo te alejabas tan pequeño con tu mochila enorme, y temía por ti como nunca había temido por nadie. Los renglones comenzaron a difuminarse ante sus ojos. Rodrigo parpadeó tratando de enfocar el texto. El baño de repente le pareció demasiado pequeño y sofocante. Siguió leyendo. Trabajé en 2 empleos para que no te faltara nada. El turno principal en la fábrica y guardias nocturnas como vigilante. Tu madre me regañaba, decía que me estaba enterrando, pero yo quería que tuvieras todo. La bicicleta que pediste, el tocadiscos con el que soñabas, los tenis como los de todos los chicos del barrio. Me negaba todo a mí mismo, pero tú nunca lo supiste ni debías saberlo. Los hijos no deben saber de los sacrificios de sus padres. Los hijos simplemente deben ser felices. Rodrigo recordó esa bicicleta. Roja, brillante, con manubrio cromado. Era la bicicleta más bonita del barrio. Todos los chicos la envidiaban, pedían que los dejara dar una vuelta. Rodrigo estaba orgulloso de esa bicicleta y nunca se preguntó de dónde había salido. Simplemente la pidió y su padre se la compró. Así era siempre. Él pedía y su padre le daba. Parecía tan natural como respirar. Cuando te casaste lloré. Sí, otra vez lloré. Solo que esta vez me escondí en el baño para que nadie me viera. Lloré porque te estaba perdiendo y al mismo tiempo estaba feliz por ti. Esos 2 sentimientos se mezclaron dentro de mí y no sabía qué hacer con ellos. Por eso me escondí y lloré como tonto. Tu madre me encontró después y no dijo nada, solo me abrazó. Ella siempre lo entendía todo sin palabras. Rodrigo dejó la carta y cerró los ojos. Recordaba su boda. Recordaba a su padre con el traje de gala, un poco gracioso, un poco torpe entre todos esos invitados. Recordaba cómo su padre le estrechó la mano y le dijo algo trillado, algo así como que les vaya bien juntos. Ninguna emoción, ninguna lágrima. Rodrigo pensó entonces que a su padre le daba igual, que para él era solo un día más. Resultó que no. Resultó que su padre se había escondido en el baño a llorar. Volvió a tomar la carta y continuó. Después de la boda empezaste a venir cada vez menos. Al principio 1 vez por semana. Después 1 vez al mes. Después solo en las fiestas. No me ofendía. Entendía que tenías tu vida, tu familia, tus preocupaciones. Esperaba tus llamadas y me alegraba de cada palabra. Incluso cuando llamabas 5 minutos para felicitarme formalmente por mi cumpleaños, yo era feliz porque te acordabas, porque llamabas, porque estabas vivo y sano, y eso era lo principal. Rodrigo sintió cómo la vergüenza comenzaba a subir desde algún lugar profundo, vergüenza que no sintió cuando golpeó a su padre en la cara, pero que ahora lo cubría de pies a cabeza. Recordó esas llamadas, 5 minutos entre reuniones, felicitaciones apresuradas, frases estándar, miradas impacientes al reloj. Pensaba que estaba haciendo un favor. Pensaba que era suficiente. Cuando murió tu madre, viniste 3 días. Ayudaste con el funeral, te sentaste en el velorio y después te fuiste. No te culpo. Tenías trabajo, cosas que hacer. Pero después de que te fueras, no salí de casa durante 2 meses. Simplemente me sentaba y miraba la pared. 50 años juntos, y de repente el vacío. No sabía cómo seguir viviendo. No quería seguir viviendo. Pero luego pensé en ti y decidí que debía aguantar. Por ti. Rodrigo recordaba ese funeral. Recordaba lo apurado que estaba por volver a la ciudad, porque en el trabajo había un proyecto importante. Recordaba a su padre de pie junto a la tumba, pequeño, encorvado, sin parecerse en nada a ese hombre fuerte que Rodrigo había conocido toda su vida. Lo abrazó para despedirse, le dijo, «Aguanta, papá», y se fue. Y ni una sola vez llamó en esos 2 meses mientras su padre miraba la pared. Hace 3 meses el médico me dijo que me quedaban 3 o 4 meses. El corazón está gastado, no se puede hacer nada. Quise decírtelo, te lo juro,
Quise, pero esa noche escuché cómo le decías a Alicia que yo era una carga, que en mí se iba dinero, que esto no era vida. Y decidí callar. ¿Para qué angustiar a la gente? ¿Para qué añadir otro problema? Decidí irme en silencio, sin crear molestias innecesarias. Como viví estos últimos meses, así moriré, sin que nadie se dé cuenta. Rodrigo dejó de respirar. Releyó ese párrafo otra vez, y luego otra. 3 o 4 meses. Hace 3 meses. Eso significaba que a su padre le quedaba muy poco. Unas semanas, tal vez días. Y todo ese tiempo había callado. Callado porque escuchó una conversación que no debía haber escuchado. Las manos comenzaron a temblarle tan fuerte que las letras saltaban ante sus ojos. Rodrigo trató de calmarse, respiró hondo varias veces, pero el temblor no pasaba. No te culpo por la bofetada. Estás cansado, lo entiendo. Vivir con un viejo es difícil, especialmente cuando ese viejo ya no sirve para nada. Solo me culpo a mí mismo. Me equivoqué en algo, para que hayas olvidado cómo quererme. O nunca te enseñé cómo querer a un padre. Quizás debí hablar más. Quizás debí abrazarte más seguido. Quizás debí llorar frente a ti, en lugar de esconderme en el baño. No lo sé. Ya nunca lo sabré. Rodrigo se dobló en dos, con la cabeza entre las manos. Algo dentro de él se rompía, se derrumbaba, se hacía pedazos. Lo que había construido durante años, el muro de indiferencia, la coraza de cinismo, la máscara de hombre ocupado que no tiene tiempo para problemas de viejos. Todo eso se agrietaba y se desmoronaba a sus pies. Solo quiero que sepas una cosa. Hagas lo que hagas. Me trates como me trates. Te amo. Te amé desde el segundo en que te vi en la ventana de la maternidad. Te amaré hasta mi último aliento y después de él. Es imposible cancelar esto. Es imposible destruir esto. Ni con una bofetada, ni con palabras sobre la muerte. Eres mi hijo. Eres el sentido de mi vida. Eres lo único que tuve y tengo. Rodrigo comenzó a llorar. No como lloran los hombres adultos, conteniendo los sollozos y secándose los ojos, sino como lloran los niños cuando les duele mucho y tienen mucho miedo. Con todo el cuerpo, con hipidos, con los hombros temblando. Estaba sentado en el borde de la bañera con su bata cara y sollozaba como un niño de 5 años que acaba de caerse de la bicicleta y se ha raspado la rodilla. Perdóname por todo, hijo, perdóname. Por haber sido mal padre, por no haberte enseñado a amar, por haberme convertido en una carga, por seguir vivo. Pronto todo terminará. Pronto no tendrás que soportarme más. Solo, por favor, cuando me vaya, no te culpes. Tú no tienes la culpa de nada, solo yo tengo la culpa. Siempre solo yo tuve la culpa. Tu papá. Rodrigo dejó caer la carta. Las hojas se esparcieron por el suelo del baño, pero él no las veía. No veía nada a través de las lágrimas. Estaba sentado y lloraba, y con cada sollozo algo oscuro, algo venenoso que se había acumulado durante años salía de él. Ofensas que no existían, reclamos que él mismo se había inventado, irritación que había crecido de la nada. Recordó los últimos 3 meses, cómo evitaba a su padre, cómo ponía los ojos en blanco cuando le pedía algo, cómo lo discutía con Alicia, cuánto costaban las medicinas, cuándo terminaría todo esto. Recordó todo eso y sintió una repugnancia hacia sí mismo como nunca había sentido en su vida. Su padre se estaba muriendo. Su padre se estaba muriendo y todo ese tiempo lo supo y calló, y aguantó, y sonrió con su sonrisa culpable, y pidió perdón por seguir vivo. Y Rodrigo le había dado una bofetada por un vaso de agua. Se levantó del borde de la bañera. Las piernas no le obedecían, se doblaban. Se miró en el espejo y vio ojos rojos, cara mojada, pelo despeinado. Vio a una persona que no reconocía. O quizás la reconocía por primera vez de verdad. Tenía que ir a ver a su padre. Ahora, inmediatamente. Tenía que abrazarlo, pedirle perdón, decirle todo lo que no le había dicho en años. Tenía que llegar a tiempo mientras todavía hubiera tiempo.
Rodrigo abrió la puerta del baño y salió al pasillo oscuro. Ya era más de medianoche. Toda la casa dormía. Caminó silenciosamente hasta la habitación de su padre y se detuvo en la puerta. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. Puso la mano en el picaporte de la puerta y se quedó inmóvil. De la habitación no venía ningún sonido. Silencio total. Ese silencio solo existe en habitaciones donde no hay nadie o donde alguien ha dejado de respirar. Rodrigo abrió la puerta de golpe. La cama estaba vacía. La ventana estaba abierta de par en par. La cortina ondeaba con el viento de la noche como una bandera blanca de una ciudad que se ha rendido. Su padre no estaba. Rodrigo se quedó de pie en medio de la habitación vacía sin poder moverse. Su cerebro se negaba a aceptar lo que veían sus ojos. La cama estaba vacía. La manta echada a un lado. La almohada todavía conservaba la marca de una cabeza. En la mesita de noche estaban las pastillas. Esas mismas pastillas para las que su padre había pedido agua. El vaso seguía vacío. Rodrigo nunca le llevó el agua. Se acercó a la ventana y miró afuera. Tercer piso. Abajo el césped y unos arbustos de lilas. Ninguna huella, ningún movimiento. La noche era oscura y silenciosa, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento esperando algo terrible. Rodrigo sintió cómo el sudor frío le corría por la espalda, cómo las piernas se volvían de algodón, cómo el corazón empezaba a latirle en la garganta. Corrió al recibidor poniéndose la chaqueta y los zapatos sobre la marcha. Las manos no le obedecían, los cordones no querían atarse. La cremallera de la chaqueta se atascó. Del dormitorio salió Alicia, adormilada, en bata, con cara de disgusto. ¿A dónde vas en medio de la noche? ¿Qué es ese ruido?, preguntó. Rodrigo no respondió. Salió corriendo por la puerta y bajó las escaleras de a varios escalones. En su cabeza solo latía un pensamiento: llegar a tiempo, encontrarlo, no llegar tarde. No sabía a dónde ir, dónde buscar, qué hacer. Simplemente corría porque quedarse quieto era imposible. En la calle hacía frío y estaba oscuro. Los faroles alumbraban de a uno, proyectando manchas amarillas opacas sobre el asfalto mojado. Caía una llovizna fina, esa misma que habían anunciado en el televisor. Rodrigo se detuvo junto al edificio y miró alrededor. El parque infantil vacío, varios autos en el estacionamiento, los contenedores de basura junto a la cerca. Nadie. Corrió a la banca junto a la entrada donde a veces se sentaban los jubilados. Vacía. A la tienda de la esquina, cerrada y oscura. Al parque al otro lado de la calle. Solo árboles mojados y un farol solitario. Rodrigo sacó el teléfono y marcó a la policía. La voz le temblaba. Las palabras se confundían. A duras penas explicó la situación. Una persona mayor, 78 años, el corazón enfermo. Salió de casa de noche, no sabía a dónde. El oficial al otro lado de la línea decía algo con tono tranquilizador. Le pedía que no se preocupara, prometía mandar una patrulla. Rodrigo colgó y siguió corriendo. Recorrió toda la cuadra, asomándose a cada rincón oscuro, a cada callejón. Llamaba a su padre por su nombre, primero en voz baja, después cada vez más fuerte, sin prestar atención a las ventanas donde se encendían luces, a las caras de la gente que se asomaba para ver qué era ese ruido en medio de la noche. Le daba igual. Lo único que importaba era encontrar a su padre con vida. Media hora después, regresó al edificio, empapado de lluvia y sudor, jadeando, con las manos temblando. Junto a la entrada ya había un auto de policía. 2 sargentos jóvenes apuntaban algo en una libreta según lo que les decía Alicia, que había salido a la calle con un abrigo sobre la bata. Ella se veía más irritada que asustada, y Rodrigo por primera vez la miró como si la viera por primera vez. Uno de los sargentos se acercó a Rodrigo y comenzó a hacer preguntas. ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿En qué estado estaba? ¿Había algún lugar a donde pudiera haber ido? Rodrigo respondía mecánicamente, sin pensar, mientras miraba a través del policía tratando de entender a dónde podría haber ido su padre en medio de la noche, bajo la lluvia, con el corazón enfermo. Y entonces recordó. El cementerio.
el viejo cementerio en las afueras de la ciudad donde estaba enterrada su mamá. Su padre a veces hablaba de él cuando Rodrigo todavía lo visitaba en ese mismo apartamento que después vendieron. Decía que iba allí cada semana, que hablaba con mamá, que le contaba las novedades. Rodrigo entonces escuchaba a medias, pensando en sus cosas, asentía y miraba el reloj. Corrió hacia el auto gritándoles a los policías que sabía dónde buscar. Las manos le temblaban tanto que no atinaba a meter la llave en el contacto. El motor rugió y el auto arrancó salpicando charcos. Rodrigo iba a toda velocidad por las calles nocturnas vacías, sin prestar atención a los semáforos en rojo ni a las señales de límite de velocidad. Lo único en lo que pensaba era en llegar a tiempo. Llegar mientras todavía se pudiera arreglar algo. El camino al cementerio llevó 20 minutos. 20 minutos que parecieron una eternidad. Todo el camino Rodrigo repasaba en su cabeza los renglones de la carta. 3 o 4 meses. Hace 3 meses. Eso significaba que casi no quedaba tiempo, que cada hora contaba, que él, Rodrigo, había desperdiciado esas preciosas semanas en irritación, en reproches, en silencio. Había desperdiciado en vano un tiempo que su padre casi no tenía. El cementerio lo recibió con siluetas oscuras de árboles y rejas torcidas. La puerta principal estaba cerrada por la noche, pero la puerta lateral estaba solo entornada, como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente y no se hubiera molestado en cerrarla tras de sí. Rodrigo se escurrió adentro y se detuvo tratando de orientarse en la oscuridad. No recordaba exactamente dónde estaba la tumba de su madre. Había estado allí solo una vez en el funeral hace 3 años. Entonces vino por 3 días, ayudó con la organización, se paró junto a la tumba recién cavada, escuchó las condolencias de los parientes y se fue. Se fue y nunca volvió. Ni una vez vino a poner flores, a estar junto a su padre, a guardar silencio juntos. Rodrigo caminó por la avenida central escudriñando en la oscuridad. La linterna del teléfono daba una luz débil, pero alcanzaba para distinguir las siluetas de las lápidas y las cruces. Caminaba más y más lejos, doblando a la izquierda y a la derecha, tratando de recordar el camino que había recorrido solo una vez. La lluvia arreció, las gotas tamboreaban sobre las hojas de los árboles y sobre los hombros de su chaqueta. Rodrigo estaba empapado hasta los huesos, pero no lo notaba. Caminaba y caminaba, como si sus pies supieran solos a dónde ir, como si algo lo guiara a través de ese laberinto de piedras y rejas, y entonces vio a su padre. Pedro Ramírez estaba de pie junto a una tumba, agarrándose con ambas manos a la reja de hierro. Estaba inmóvil como una estatua, mirando la lápida con la foto de una mujer a la que había amado durante 50 años. Sus hombros estaban caídos, la espalda encorvada, y todo él se veía tan pequeño e indefenso que a Rodrigo se le cortó la respiración. Quiso llamar a su padre, pero la voz no le obedeció. Quiso correr hacia él, pero los pies se le clavaron en el suelo. Estaba a unos metros y miraba esa imagen que se le grabaría en la memoria para siempre. Un viejo bajo la lluvia, solo, de noche en un cementerio, despidiéndose de su esposa, porque no tenía de quién más despedirse. Pedro Ramírez decía algo en voz baja, casi en un susurro. Rodrigo no oía las palabras, pero veía cómo se movían los labios de su padre, cómo a veces asentía, como si respondiera a preguntas que solo él escuchaba. Una conversación con quien ya no estaba. Una conversación que duraba 3 años, cada semana junto a esa reja, junto a esa piedra con las fechas grabadas. Rodrigo dio un paso adelante y una rama crujió bajo su pie. Pedro Ramírez giró lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron. En los ojos del padre no había sorpresa, como si supiera que su hijo vendría, como si lo estuviera esperando. Solo había un cansancio infinito y algo más, algo parecido al alivio. Rodrigo quiso decir algo importante, algo que explicara todo, que arreglara todos los errores de los últimos años. Pero en lugar de palabras de su garganta, solo salió un sonido ronco parecido a un sollozo. Estaba de pie bajo la lluvia, empapado, despeinado, con la chaqueta desabrochada y los zapatos sucios, y no podía pronunciar una sola palabra.
Pedro Ramírez soltó la reja y dio un paso hacia su hijo, y en ese momento las piernas le fallaron. Se tambaleó, se agarró del aire tratando de mantener el equilibrio, y comenzó a caer. Caía despacio, como en cámara lenta, y Rodrigo veía cada segundo de esa caída, pero no podía hacer nada porque la distancia entre ellos era demasiado grande. Rodrigo se lanzó hacia adelante. Alcanzó a sujetar a su padre una fracción de segundo antes de que se golpeara contra la tierra mojada. Lo sostenía en brazos, sintiendo lo liviano que estaba, casi sin peso, como si de la persona solo quedara la cáscara y todo lo demás ya se hubiera ido a algún lugar lejano. Pedro Ramírez abrió los ojos y miró a su hijo. Sus labios se movieron, pero Rodrigo no oyó las palabras por el ruido de la lluvia. Se inclinó más, casi pegando el oído a los labios de su padre. «Viniste», susurró el anciano. Y en esas dos palabras había tanto de todo que Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Corrían por su cara mezclándose con la lluvia y no se avergonzaba de ellas porque allí, en ese cementerio en medio de la noche, ya no había lugar para la vergüenza. Sentó cuidadosamente a su padre en el suelo, apoyándole la espalda contra la reja de la tumba. Sacó el teléfono para llamar a la ambulancia, pero Pedro Ramírez puso su mano sobre la de él y la apretó ligeramente. «Espera», dijo en voz baja. «Dame un minuto, solo un minuto». Rodrigo guardó el teléfono y se sentó junto a su padre. La tierra estaba fría y mojada. La lluvia no paraba, pero le daba igual. Estaba sentado junto a la persona que casi había perdido, y cada segundo sentado allí era más precioso que todo el oro del mundo. Permanecieron en silencio mucho tiempo, quizás un minuto, quizás 5. El tiempo dejó de existir. Solo quedaron dos personas junto a la tumba de una mujer que los había amado a ambos. Rodrigo miraba la foto de su madre en la lápida. Ella sonreía con esa misma sonrisa que él recordaba de la infancia. Cálida, que todo lo perdona, comprensiva. Pedro Ramírez habló primero. La voz era débil, entrecortada, pero las palabras eran claras. «Vine a despedirme de ella. 40 años juntos. Me mataría si supiera que me convertí en una carga para ti». Rodrigo tragó el nudo en la garganta. Las palabras que quería decir se atascaban en algún lugar dentro, sin querer salir. Pero se obligó a pronunciarlas porque entendía que tal vez no habría otra oportunidad. «No eres una carga, papá. Nunca fuiste una carga». Pedro Ramírez sonrió débilmente y en esa sonrisa estaba toda la amargura de los últimos meses. «Ayer lo era», respondió. Rodrigo no encontró qué responder porque era verdad. Ayer, esta mañana, todos esos 3 meses había tratado a su padre exactamente así, como una carga, como un problema, como algo de lo que quería deshacerse, y ninguna palabra podía cambiar eso. «Leí la carta», dijo finalmente, y su voz tembló. Pedro Ramírez asintió. No se sorprendió, no preguntó qué había pensado Rodrigo, simplemente asintió, como si todo ya estuviera dicho y entendido. «¿Por qué no me dijiste lo del corazón?», preguntó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla de su padre. Necesitaba escuchar esas palabras en voz alta para comprender toda la profundidad de lo que había hecho. Pedro Ramírez guardó silencio largo rato, mirando la foto de su esposa, y después pronunció en voz baja, casi en un susurro: «Estabas ocupado. Tenías tu vida. No quería molestar». Esas simples palabras golpearon a Rodrigo más fuerte que cualquier bofetada. No quería molestar. Su padre se estaba muriendo y no quería molestar a su hijo con su muerte. Tenía miedo de convertirse en una carga aún mayor. Tenía miedo de que incluso su muerte fuera una molestia. Rodrigo sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Ese muro que había construido durante años se derrumbó, y de debajo de los escombros brotó todo lo que tanto tiempo había escondido. El amor que había olvidado, la gratitud que nunca expresó, la culpa que negaba. Todo se mezcló en un solo torrente y comenzó a llorar. No como lloró en el baño leyendo la carta, sino de verdad, con todo el cuerpo,
con sollozos y temblores. «Papá», logró decir entre lágrimas, «perdóname, perdóname, por favor». Pedro Ramírez giró la cabeza y miró a su hijo. En sus ojos no había reproche, no había ofensa, solo amor. Ese mismo amor del que había escrito en la carta. El amor que es imposible cancelar. «Ya escribí», dijo el anciano en voz baja. «No tengo nada que perdonarte. Yo soy el culpable. No te enseñé». Rodrigo negó con la cabeza. La lluvia le corría por la cara mezclándose con las lágrimas y no podía distinguir qué era qué. «Sí me enseñaste todo. Simplemente olvidé. Olvidé cómo se hace. Olvidé qué es amar». Se acercó más a su padre y lo abrazó. Con cuidado, con delicadeza, temiendo causarle dolor. Lo abrazó como no lo había abrazado en muchos años. Como lo abrazaba antes, en la infancia, cuando su padre era grande y fuerte, cuando olía a aceite de motor y a cigarrillos, cuando sus manos parecían las más seguras del mundo. Pedro Ramírez puso la mano en la cabeza de su hijo, una mano débil, temblorosa, con venas marcadas y manchas pardas de vejez. La puso como la ponía antes, cuando el pequeño Rodrigo corría hacia él después de una pesadilla, y de ese simple gesto a Rodrigo se le cortó la respiración. Estaban sentados así, abrazados bajo la lluvia, junto a la tumba de una mujer que toda su vida solo quiso una cosa, que su esposo y su hijo fueran felices. Y si pudiera verlos ahora, probablemente sonreiría entre lágrimas. «Tenemos que irnos», dijo finalmente Rodrigo apartándose. «Necesitas entrar en calor, y las pastillas, nunca te di el agua». Pedro Ramírez asintió. Trató de levantarse, pero las piernas no le obedecían. Rodrigo lo levantó, pasó el brazo de su padre por su hombro y lentamente lo llevó hacia la salida del cementerio. Caminaban por el sendero mojado, tropezando en la oscuridad, y Rodrigo pensaba en lo extraña que es la vida. Hace 20 años su padre lo cargaba en brazos después de que se cayó de la bicicleta. Ahora él cargaba a su padre. El círculo se había cerrado. Junto al auto, Rodrigo sentó a su padre en el asiento delantero y puso la calefacción al máximo. Pedro Ramírez cerró los ojos y se recostó en el respaldo. Su cara estaba gris de cansancio, los labios pálidos, pero respiraba uniformemente, y eso era lo principal. «Papá», llamó Rodrigo encendiendo el motor. El anciano abrió los ojos. «Te voy a sacar de esa habitación. Vas a vivir como corresponde, en nuestra recámara. Ahí hay una ventana grande hacia el lado soleado. ¿Te gusta el sol?» Pedro Ramírez sonrió débilmente. «¿Y Alicia?», preguntó. Rodrigo apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Pensó en su esposa, que se había quedado en casa con su bata y su irritación. Pensó en cómo había mirado a su padre todos esos meses. Pensó en esa risita de desprecio que escuchó anoche después de la bofetada. «Con Alicia voy a arreglar cuentas», dijo, y en su voz apareció algo nuevo, algo firme y decidido que no había estado ahí en mucho tiempo. El auto arrancó y recorrió las calles nocturnas. La lluvia comenzó a amainar, y entre las nubes asomaron las primeras estrellas. Rodrigo conducía y pensaba en cuánto tiempo les quedaba. 1 semana, 1 mes, más. No lo sabía, pero sabía una cosa. Cada día, cada hora, cada minuto de ese tiempo lo pasaría junto a su padre. Escucharía sus historias que había oído 100 veces. Le tomaría la mano cuando estuviera mal. Le llevaría agua para las pastillas sin esperar que se lo pidiera, porque era lo único que todavía podía hacer, lo único que todavía importaba. Llegaron a la casa cuando el cielo al este comenzaba a aclararse. Un nuevo día comenzaba, y algo le decía a Rodrigo que ese día sería completamente diferente. Rodrigo ayudó a su padre a subir las escaleras hasta el 3er piso. El elevador del edificio no funcionaba desde hacía 2 semanas, y cada escalón le costaba a Pedro Ramírez un gran esfuerzo. Se detenía cada pocos pasos, respiraba con dificultad, y Rodrigo sentía cómo bajo su brazo temblaba el cuerpo flaco y viejo.
Antes no notaba ese temblor. Antes trataba de no tocar a su padre como si fuera contagioso. En la puerta del apartamento los esperaba Alicia. Estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados, mirándolos con una expresión que Rodrigo había visto muchas veces. Una mezcla de irritación, desprecio y algo más que antes no podía nombrar. Ahora podía. Era asco. Su esposa miraba a su padre con asco, como se mira algo desagradable que se ha pegado a la suela del zapato. Apareció entonces, dijo Alicia fríamente. Alborotó a medio barrio en medio de la noche. Vino la policía, salieron los vecinos. ¡Qué vergüenza con la gente! Rodrigo no respondió. Pasó junto a su esposa con su padre hacia el apartamento, tratando de no mirarla a los ojos. Ahora no era momento para conversaciones. Ahora había que ocuparse de Pedro Ramírez, darle las pastillas, acostarlo, abrigarlo. Todo lo demás podía esperar. Lo llevó a su habitación y lo sentó en la cama. Trajo de la cocina un vaso de agua, ese mismo vaso que debería haber llevado ayer por la noche. Pedro Ramírez tomó las pastillas con manos temblorosas y las pasó lentamente a pequeños sorbos. Rodrigo estaba a su lado y miraba cómo se movía la nuez en el cuello delgado y arrugado, cómo se cerraban los ojos cansados, cómo se alisaban las arrugas de la frente. «Gracias, hijo», susurró el anciano. Y de esas simples palabras a Rodrigo le volvieron a arder los ojos. Ayudó a su padre a acostarse, lo tapó con la manta, le acomodó la almohada. Todas esas acciones, tan simples y naturales, ahora le parecían increíblemente importantes, como si cada caricia a su padre fuera una redención por los meses de indiferencia, como si cada gesto de cuidado pudiera borrar el recuerdo de la bofetada. Pedro Ramírez se durmió casi enseguida. Su respiración se volvió uniforme y profunda. El rostro se relajó. Dormido parecía más joven y más tranquilo, como si se hubiera quitado una pesada carga de los hombros. Rodrigo estaba sentado a su lado en una silla sin poder apartar la mirada. Trataba de recordar cuándo fue la última vez que estuvo así sentado junto a él y no podía recordarlo. Afuera ya había amanecido. La mañana gris de noviembre se asomaba a la habitación a través de las cortinas finas. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes, bajas y pesadas, como el ánimo de Rodrigo. Sabía que tarde o temprano tendría que salir de esa habitación y enfrentarse a Alicia. Tendría que explicar qué había pasado, por qué había cambiado en una noche, por qué ahora la miraba con otros ojos, pero postergaba ese momento, como se posterga una visita al dentista. Después de una hora finalmente salió de la habitación de su padre. Alicia estaba sentada en la cocina con una taza de café, viendo algo en el teléfono. Cuando Rodrigo entró, levantó la cabeza y lo miró evaluándolo. Él conocía esa mirada. Así miraba cuando calculaba si valía la pena armar un escándalo o era mejor esperar un momento más oportuno. «¿Quieres café?», preguntó en tono neutro. Rodrigo asintió y se sentó a la mesa frente a su esposa. Ella le sirvió café, le puso la taza, volvió a su lugar. Durante varios minutos guardaron silencio, y ese silencio era pesado, lleno de palabras no dichas. «Tenemos que hablar», dijo finalmente Rodrigo. Alicia dejó el teléfono y miró a su marido. En sus ojos apareció algo parecido a cautela, como de un animal que ha olfateado peligro. «¿De qué?», preguntó, aunque claramente sabía la respuesta. Rodrigo respiró hondo. Las palabras que iba a pronunciar eran difíciles. Cambiaban todo. Destruían la vida que había construido durante 20 años. Pero después de esa noche, después de la carta, después del cementerio, ya no podía vivir como antes. «Papá se está muriendo», dijo. «Los médicos le dieron 3 o 4 meses. Hace 3 meses». El rostro de Alicia no cambió. Siguió mirando a su marido con la misma mirada neutral, como si él le hubiera informado sobre el clima de mañana o sobre el tráfico en la carretera. «Lo sé», dijo ella. Rodrigo se quedó inmóvil con la taza en la mano. No estaba seguro de haber oído bien. «¿Qué sabes?», preguntó. «Sé que se está muriendo. Vi el certificado del médico. Estaba entre sus cosas cuando lo trajimos aquí». El café de repente le supo amargo a Rodrigo, como bilis.
Dejó la taza en la mesa y se quedó mirando a su esposa, tratando de entender si comprendía bien lo que ella estaba diciendo. «Lo sabías. Lo supiste 3 meses y no me dijiste nada». Alicia se encogió de hombros con esa negligencia que alguna vez le pareció atractiva y ahora le daba repugnancia. ¿Y qué hubiera cambiado? De todos modos se va a morir. Tarde o temprano, ¿qué diferencia hay? No quería que empezaras a compadecerlo y a mimarlo más todavía. Rodrigo miraba a la mujer con la que había vivido 20 años, a la mujer que había amado, o pensaba que amaba, a la mujer que le había dado una hija, que compartía la cama con él, que conocía todas sus costumbres y debilidades. Y la veía por primera vez. De verdad la veía. «Lo hiciste a propósito», dijo lentamente, y cada palabra le costaba un esfuerzo, como si las empujara fuera de sí. «Hiciste todo a propósito para que yo lo odiara. La avena sin sal, la habitación sin ventana al sol, esas miradas, esos suspiros, esas conversaciones sobre el dinero que se va en medicinas». Alicia se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. En sus ojos apareció un desafío. ¿Y qué? Debía saltar de alegría. Un viejo ajeno en mi casa, que ocupa la habitación que necesitábamos para estudio, que huele a medicinas y a vejez, que constantemente pide algo, constantemente está descontento con algo. Lo soporté 3 meses, Rodrigo, 3 meses. ¿Y todavía te atreves a acusarme? «No es ajeno», dijo Rodrigo en voz baja. «Es mi padre. Tu padre murió para ti hace muchos años. Tú mismo me lo decías. ¿Recuerdas? Cuando recién nos casamos, decías que nunca fue un verdadero padre para ti, que siempre fue frío y distante, que no sentías su amor». Rodrigo recordaba esas conversaciones. Recordaba cómo se quejaba con su joven esposa de que su padre nunca le decía «te quiero». Nunca lo abrazaba sin razón, nunca mostraba sus sentimientos. Pensaba entonces que eso significaba que su padre no lo quería. No entendía que los hombres de esa generación simplemente no sabían expresar el amor con palabras, que lo expresaban de otra manera, con el trabajo en 2 empleos, con los regalos que costaban medio sueldo, con la presencia silenciosa cuando era necesaria. «Me equivoqué», dijo. «Era joven y tonto. No entendía». Alicia se burló. «¿Y ahora entendiste? ¿En una noche entendiste lo que no entendiste en 20 años? No me hagas reír, Rodrigo. Eso es puro sentimiento de culpa. Se te pasará en una semana. Volverás a irritarte con él. Volverás a pedirme que me encargue de sus pastillas y sus pañales. Todo volverá a ser como antes». Rodrigo negó con la cabeza. Sabía que su esposa se equivocaba. Sabía que después de esa noche nada volvería a ser como antes. Algo dentro de él había cambiado irreversiblemente, como el agua cambia al convertirse en hielo. «Voy a pasar a papá a nuestra recámara», dijo. «Ahí hay más espacio y la ventana da al este. A él le gusta el sol de la mañana». Alicia se quedó inmóvil. Su rostro palideció, luego enrojeció. «¿Estás bromeando?», preguntó. «No». «¿Y dónde se supone que voy a dormir yo?». Rodrigo miró a su esposa a los ojos. Sabía que las siguientes palabras destruirían su matrimonio. Sabía que después de ellas no habría vuelta atrás. Pero también sabía que no podía actuar de otra manera. «Eso es tu decisión», dijo. «Puedes dormir en la sala en el sofá. O puedes irte con tu mamá. O puedes quedarte e intentar ser una persona. Pero papá se queda aquí y va a vivir como merece. Como persona, no como un estorbo. Esto no se discute». Alicia se levantó de la mesa tan bruscamente que la taza se volcó y el café se derramó por la mesa. «¿Estás eligiendo a ese viejo en vez de a mí? ¿En vez de 20 años de matrimonio? ¿En vez de todo lo que construimos?». Rodrigo miraba el charco marrón extendiéndose por la mesa. Pensaba en lo que habían construido en esos 20 años. El apartamento, el auto, la casa de campo, las cosas, muchas cosas. ¿Y qué más? ¿Amor? ¿Hubo alguna vez verdadero amor entre ellos o solo costumbre, comodidad, convivencia?
Elijo a mi padre, dijo finalmente, porque me quedan pocas semanas para ser su hijo, pocas semanas de 55 años, y no pienso gastarlas en peleas contigo. Alicia estaba de pie sobre él respirando pesadamente. En sus ojos había furia, pero debajo de ella Rodrigo vio algo más: miedo. Tenía miedo de perder el control, tenía miedo de que el mundo que tan cuidadosamente había construido se derrumbara ante sus ojos. «Te vas a arrepentir de esto», susurró ella. «Cuando él muera, y eso pasará pronto, te quedarás solo, y entonces vendrás arrastrándote de rodillas a pedirme perdón». Rodrigo negó con la cabeza. Sentía una extraña calma, como si se hubiera quitado una pesada carga de los hombros. «No, Alicia, no voy a arrastrarme, porque finalmente entendí una cosa: es mejor estar solo que con alguien que no sabe amar». Alicia retrocedió un paso como si él la hubiera golpeado. Su rostro se deformó. Los rasgos bonitos se convirtieron en una máscara de odio. «Él te puso en mi contra, ese viejo. Siempre me odió. Nunca habló mal de ti», respondió Rodrigo. «Ni una vez en todos estos años. Incluso cuando lo humillabas, incluso cuando le quitabas la comida sin dejarlo terminar, incluso cuando ponías el televisor a todo volumen sabiendo que le dolía la cabeza, él callaba, porque no quería crear problemas». Rodrigo se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta de la cocina. En el umbral se detuvo y se volvió. «Tienes hasta la noche. Decide qué quieres hacer. Pero decidas lo que decidas, papá se queda aquí y va a vivir como merece, como una persona, no como un estorbo». Salió de la cocina sin esperar respuesta. A su espalda se oyó un estruendo, el tintineo de la vajilla rota. Alicia había lanzado algo contra la pared. Rodrigo no se volvió. Caminaba por el pasillo hacia la habitación de su padre y cada paso le traía un extraño alivio. Pedro Ramírez ya estaba despierto. Estaba sentado en la cama mirando por la ventana el cielo gris y las ramas desnudas de los árboles. Cuando Rodrigo entró, el anciano volvió la cabeza y miró a su hijo con una expresión que éste no pudo descifrar. «Escuché», dijo Pedro Ramírez en voz baja. «Las paredes son delgadas». Rodrigo se sentó junto a su padre en la cama. No sabía qué decir. Le daba vergüenza que su padre hubiera escuchado esa conversación, que hubiera escuchado cómo su propia nuera hablaba de él como de un estorbo, como de algo de lo que hay que deshacerse. «No debiste», continuó el anciano, «no debiste pelear por mí. Puedo irme. Encontraré algún asilo para viejos. No quiero que por mi culpa destruyas tu familia». Rodrigo tomó la mano de su padre entre las suyas. La mano estaba fría y frágil, como si estuviera hecha de papel viejo. Sintió cómo latía el pulso débil bajo la piel delgada. «Tú eres mi familia, papá», dijo. «Tú eres mi familia». Hace mucho que lo había olvidado. Pedro Ramírez bajó la mirada. Una lágrima brilló en su mejilla, pero se la secó rápidamente, como avergonzado de su debilidad. «Tu madre siempre decía que eras bueno», susurró. «Yo no lo creía. Pensaba que te había perdido para siempre, pero solo te habías perdido, como en aquel bosque cuando tenías 8 años. ¿Recuerdas?». Rodrigo recordaba. Habían ido a buscar hongos y él se quedó atrás de sus padres, distraído por una mariposa bonita. Anduvo perdido por el bosque 1 hora, llorando de miedo, llamando a papá. Y su padre lo encontró. Salió de entre los árboles grande y seguro, lo alzó en brazos y lo llevó a casa. Y el pequeño Rodrigo se apretaba contra el pecho de su padre y se sentía completamente a salvo. «Me acuerdo», dijo, y su voz tembló. «Siempre encontrabas el camino a casa», continuó Pedro Ramírez. «Solo que a veces tardaba más tiempo». Estaban sentados juntos, padre e hijo, y detrás de la pared se escuchaba cómo Alicia recogía sus cosas, cómo se abrían y cerraban las puertas del armario, cómo crujían las bolsas. Rodrigo no sabía si se iba para siempre o solo por un tiempo. Y, cosa extraña, le daba igual. «Papá», dijo, «cuéntame de mamá. Cuéntame algo que no sepa». Pedro Ramírez miró a su hijo con sorpresa.
En muchos años nadie le había pedido que contara sobre su esposa. A nadie le interesaba. Y de repente esa petición. Se recostó en la almohada y cerró los ojos. En su rostro apareció una suave sonrisa, esa misma que Rodrigo recordaba de la infancia. Nos conocimos en un baile, comenzó el anciano. Yo tenía 23, ella 20. Era tan bonita que me daba miedo acercarme. Me quedé junto a la pared mirando cómo bailaba con otros muchachos, y entonces ella misma se acercó a mí y me preguntó por qué estaba tan triste. Le dije que no sabía bailar, y ella se rió y dijo que me enseñaría. Rodrigo escuchaba, y el mundo a su alrededor dejaba de existir. Solo estaba la voz de su padre y una historia de amor que duró 50 años. Una historia sencilla, sin dramas ni traiciones. La historia de dos personas que se encontraron y llevaron su amor a través de toda la vida. La puerta de entrada se cerró de un golpe. Alicia se había ido. Rodrigo ni siquiera volvió la cabeza. Siguió escuchando a su padre, absorbiendo cada palabra como la tierra seca absorbe la lluvia. Afuera, las nubes comenzaron a dispersarse y en la habitación entró el primer rayo de sol. Cayó sobre el rostro de Pedro Ramírez y por un momento las arrugas se alisaron. Y Rodrigo vio a aquel joven que alguna vez estuvo de pie junto a la pared en un baile y tenía miedo de acercarse a una chica bonita. «Papá», dijo cuando el anciano terminó la historia, «mañana vamos a pasar tu cama a la habitación grande. Ahí la ventana da al este. Vas a ver el amanecer cada mañana». Pedro Ramírez asintió. Sus ojos estaban húmedos, pero sonreía. «Gracias, hijo», susurró. «Por todo, gracias». Pasó una semana desde aquella noche en que Rodrigo encontró a su padre en el cementerio. Una semana que lo cambió todo. Alicia recogió sus cosas y se fue a casa de su madre, dejando una nota en la mesa de la cocina diciendo que pediría el divorcio. Rodrigo leyó la nota, la dobló en 4 y la tiró a la basura. No sintió dolor ni arrepentimiento, solo un extraño alivio, como si se hubiera quitado de los hombros una mochila pesada que había cargado durante años sin notar su peso. La recámara grande la convirtieron en la habitación del padre. Rodrigo mismo llevó la cama allí, la puso de modo que el sol de la mañana cayera sobre la almohada. Colgó cortinas nuevas, claras, con un pequeño estampado de flores, parecidas a las que antes colgaban en la casa de sus padres. Trajo del armario la vieja lámpara de pie con pantalla verde que a su padre le gustaba encender por las noches cuando leía el periódico. Pequeñeces, pero de esas pequeñeces se formaba un hogar. No simplemente un apartamento, sino un verdadero hogar donde viven personas que se aman. Pedro Ramírez. Los primeros días no podía creer lo que estaba pasando. Se despertaba por las mañanas y se quedaba quieto, sin atreverse a moverse, temiendo espantar esa frágil felicidad. Luego abría los ojos y veía la luz del sol en la pared. Veía la habitación espaciosa en lugar del cuartucho estrecho. Escuchaba cómo su hijo preparaba el desayuno en la cocina. Y cada vez se le humedecían los ojos de gratitud. Rodrigo pidió vacaciones en el trabajo. El jefe no quería dejarlo ir, hablaba de proyectos importantes y plazos. Pero Rodrigo fue inflexible. Por primera vez en muchos años, el trabajo dejó de ser lo principal para él. Por primera vez entendió que hay cosas más importantes que la carrera y el dinero. Está el tiempo que no se puede recuperar. Están las palabras que hay que decir mientras todavía hay a quien decírselas. Pasaban los días juntos, padre e hijo. Hablaban de todo, de la infancia de Rodrigo, de la juventud de sus padres, de los abuelos que Rodrigo casi no recordaba. Pedro Ramírez contaba historias que nunca antes había contado, de cómo conoció a la madre de Rodrigo, de cómo temía tomar en brazos a su hijo recién nacido porque le parecía tan pequeño y frágil, de cómo trabajaba de noche para comprar ese mismo apartamento que después le dio a su hijo. Rodrigo escuchaba y tomaba notas. Empezó un cuaderno especial donde anotaba todas esas historias para no olvidarlas, para poder luego, cuando su padre ya no estuviera, abrir ese cuaderno y volver a escuchar su voz, volver a ver su sonrisa, volver a sentir su presencia.
Cada noche Rodrigo le llevaba a su padre las pastillas y un vaso de agua. Eso se convirtió en su ritual. Se sentaba en el borde de la cama, le daba las medicinas, esperaba a que su padre se las tomara, luego recogía el vaso vacío y le deseaba buenas noches. Acciones sencillas, pero en ellas había tanto significado, tanto amor, que a veces a Rodrigo se le cerraba la garganta. Al octavo día, Pedro Ramírez empeoró. Despertó pálido, con los labios azules, quejándose de dolor en el pecho. Rodrigo llamó a la ambulancia y los médicos se llevaron a su padre al hospital. 3 días en cuidados intensivos, sueros, monitores, pitidos de aparatos. Rodrigo no salió del hospital, dormía en las sillas del pasillo, comía sándwiches de la máquina expendedora. Al cuarto día, el médico salió a verlo con cara seria. Rodrigo ya sabía lo que iba a escuchar antes de que el médico abriera la boca. Lo vio en sus ojos, en cómo desviaba la mirada, en cómo buscaba las palabras. «Hicimos todo lo que pudimos», dijo el médico. «El corazón está demasiado gastado. Podemos mantenerlo un tiempo, pero es cuestión de días, tal vez una semana. Lo siento mucho». Rodrigo asintió. No lloró. Las lágrimas se habían agotado aquella noche en el cementerio. Simplemente asintió y pidió permiso para estar con su padre. A Pedro Ramírez lo pasaron a una habitación normal. Yacía sobre las sábanas blancas del hospital, pequeño, consumido, sin parecerse nada a aquel hombre fuerte que Rodrigo recordaba de su infancia. Pero los ojos eran los mismos, vivos, inteligentes, llenos de amor. «Hijo», susurró cuando Rodrigo se sentó en la silla junto a él, «llévame a casa. No quiero morir aquí». Rodrigo apretó la mano de su padre. «Voy a hablar con los médicos, papá. Haré todo lo que pueda». Los médicos no querían darle el alta. Hablaban de riesgos, de responsabilidad, de la necesidad de supervisión. Pero Rodrigo fue insistente. Firmó todos los papeles, asumió toda la responsabilidad. Entendía que a su padre le quedaba poco tiempo y quería que ese tiempo transcurriera en casa, en esa habitación con la ventana al este donde por las mañanas brilla el sol. Volvieron a casa el viernes por la noche. Rodrigo cargó a su padre en brazos por las escaleras porque ya no podía caminar solo. Pedro Ramírez estaba liviano, casi sin peso, como un niño, como aquel niño que su padre alguna vez cargó en brazos después de que se cayó de la bicicleta. Solo que ahora todo era al revés. Lo acostó en la cama, lo tapó con la manta, encendió la lámpara de pie con pantalla verde. Afuera se ponía el sol, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El último atardecer del otoño. Bello y triste, como todo en esta vida. «Gracias, hijo», susurró Pedro Ramírez, «por traerme a casa, por todo». Rodrigo se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su padre entre las suyas. «No tienes que agradecerme, papá. Soy yo quien debe agradecerte, por todo lo que hiciste por mí, por toda la vida». El anciano sonrió débilmente. «Hice poco. Trabajé, traía el sueldo. Eso no es ninguna hazaña. Me amaste», dijo Rodrigo, y su voz tembló. «Me amaste cada día, cada minuto, incluso cuando no lo merecía, incluso cuando olvidé cómo amarte a ti. Eso es más que cualquier hazaña». Pedro Ramírez cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no la secó. «Tu madre estaría feliz», susurró. «Siempre creyó en ti, incluso cuando yo dudaba». Guardaron silencio un rato largo. Afuera el atardecer se apagaba. Las sombras en la habitación se alargaban. Rodrigo miraba el rostro de su padre y trataba de memorizar cada arruga, cada rasgo. Sabía que pronto ese rostro no estaría, que pronto se quedaría solo con los recuerdos y las fotografías, y quería llevarse consigo lo más posible. «Papá», dijo en voz baja, «cuéntame algo más, lo que sea, solo para escuchar tu voz». Pedro Ramírez abrió los ojos y miró a su hijo. En su mirada había tal ternura que a Rodrigo se le encogió el corazón. «Te voy a contar del día en que naciste», comenzó el anciano. «Ya te lo conté, pero escúchalo otra vez. Era invierno, enero, 30 grados bajo cero.
Yo estaba de pie bajo las ventanas de la maternidad esperando. Las enfermeras me echaban, decían que me iba a congelar las orejas, pero yo no me iba. Quería verte primero, quería estar cerca cuando llegaras al mundo. Rodrigo escuchaba la historia que había oído muchas veces, pero ahora sonaba diferente. Ahora cada palabra tenía peso, cada pausa estaba llena de significado. Cuando la enfermera te mostró en la ventana, lloré, continuaba Pedro Ramírez. Estaba ahí en el frío con mi abrigo delgado y lloraba como tonto. Los transeúntes me miraban, algunos se reían, otros meneaban la cabeza. Me daba igual, porque en ese momento entendí que mi vida por fin tenía sentido, que ahora había alguien por quien valía la pena vivir, por quien valía la pena trabajar, esforzarse, aguantar. Eras tan pequeño, tan indefenso, y me juré a mí mismo que te protegería hasta mi último aliento. La voz del anciano se debilitó, se cayó, recuperando el aliento. Rodrigo le apretó la mano más fuerte, como si pudiera retenerlo aquí, en este mundo, solo con la fuerza de su amor. Cumpliste tu promesa, papá, dijo. Me protegiste toda la vida, incluso cuando yo no lo sabía, incluso cuando fui desagradecido. Pedro Ramírez negó con la cabeza. No, hijo, no pude protegerte de lo más importante, de la soledad, del vacío interior. Veía cómo eras infeliz en tu matrimonio, veía cómo te convertías en alguien que no reconocías, y no podía hacer nada. Sí hiciste algo, objetó Rodrigo. Escribiste esa carta. Me mostraste en quién me había convertido y me diste la oportunidad de arreglarlo todo. El anciano sonrió, y por un momento su rostro se volvió joven, como Rodrigo lo recordaba de la infancia. Entonces, no viví en vano. La noche cayó sobre la ciudad. Rodrigo encendió la lamparita, esa misma lámpara de pie con pantalla verde que su padre amaba desde joven. La luz suave caía sobre el rostro de Pedro Ramírez, y las arrugas no parecían tan profundas, y el pelo canoso brillaba como plata. Su padre se durmió cerca de la medianoche. Su respiración era uniforme pero débil, como la de alguien que está cansado de un largo camino y finalmente se acuesta a descansar. Rodrigo estaba sentado a su lado, tomándole la mano, mirando hacia la oscuridad tras la ventana. Pensaba en su vida. En cuánto tiempo había desperdiciado en cosas que no importaban, en una carrera que no le daba alegría, en un matrimonio que carecía de amor, en ofensas que él mismo se había inventado. Había corrido hacia algún lado toda su vida sin notar lo que tenía al lado, sin notar a las personas que lo amaban, sin notar la felicidad que estaba al alcance de la mano. Por la madrugada Pedro Ramírez abrió los ojos. Afuera clareaba, los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Volvió la cabeza y miró a su hijo, que se había quedado dormido en la silla junto a la cama. «Rodrigo», llamó en voz baja. El hijo despertó al instante, como despertaba antes en la infancia cuando su madre lo llamaba a desayunar. «Estoy aquí, papá. Estoy a tu lado». Pedro Ramírez extendió la mano y Rodrigo la tomó entre sus palmas. La mano estaba fría y Rodrigo entendió lo que eso significaba. Entendió que estos minutos eran los últimos. «Agua», susurró el anciano. «Dame agua, hijo». Rodrigo se levantó y fue a la cocina. Las manos le temblaban mientras servía el agua en el vaso. Ese mismo vaso del que su padre bebía cada noche. Un simple vaso de vidrio de los que hay millones. Pero ahora le parecía el objeto más importante de la tierra. Volvió a la habitación y se sentó en el borde de la cama. Levantó cuidadosamente la cabeza de su padre y acercó el vaso a sus labios. Pedro Ramírez dio unos pequeños sorbos, como un pájaro bebiendo de un charco, luego se dejó caer sobre la almohada y cerró los ojos. «Gracias», susurró. «Eres un buen hijo. Siempre lo fuiste. Simplemente no sabía decírtelo». Rodrigo sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. No las secó, no se avergonzó. Que corrieran. Que su padre viera que su hijo lo amaba, que lo supiera en sus últimos minutos. «Te quiero, papá», dijo. Y esas palabras tan simples le costaron más que nada en su vida. «Siempre te quise.
Simplemente olvidé cómo decirlo. Perdóname. Pedro Ramírez abrió los ojos por última vez. En ellos no había miedo, no había dolor, solo paz y amor. El amor infinito de un padre por su hijo. No tengo nada que perdonarte, dijo. Volviste. Eso es todo lo que quería, todo lo que soñaba. Apretó la mano de su hijo con una fuerza inesperada, como si quisiera llevarse esa sensación consigo. Y luego sus dedos se relajaron, y su respiración se detuvo, y su rostro se volvió sereno y joven, como había sido alguna vez. Hacía muchos años. Rodrigo se quedó inmóvil, sosteniendo la mano de su padre. Afuera salía el sol, inundando la habitación de luz dorada. El primer rayo cayó sobre el rostro de Pedro Ramírez, y pareció que sonreía. Sonreía con esa sonrisa que Rodrigo recordaba de la infancia, la sonrisa de alguien que amó y fue amado. No supo cuánto tiempo estuvo así sentado. Quizás una hora, quizás más. El sol subía más y más, las sombras se acortaban. El mundo tras la ventana despertaba. Un nuevo día comenzaba. El primer día sin su padre. Rodrigo finalmente se levantó de la silla. Las piernas se le habían dormido. La espalda le dolía. Los ojos estaban rojos de llorar. Miró el vaso de agua que seguía sobre la mesita de noche, medio vacío o medio lleno, según cómo se mire. Recordó cómo había empezado todo, con una petición de un vaso de agua, con una bofetada, con una carta, con una noche en el cementerio y con este momento, cuando finalmente pudo darle a su padre lo que le había pedido. Un vaso de agua, un simple gesto humano de cuidado, amor. Se acercó a la ventana y miró la ciudad abajo. La gente se apresuraba a sus asuntos, los autos estaban atascados en el tráfico. La vida continuaba. Nadie sabía que hacía unos minutos el mundo se había vuelto un poco más vacío, que se había ido una persona que amaba a su hijo tan fuerte que estaba dispuesta a callar sobre su enfermedad solo para no ser una carga. Rodrigo apoyó la frente en el cristal frío. Pensaba en lo que vendría, en el funeral que había que organizar, en el apartamento que se había vuelto demasiado grande para una sola persona, en la vida que de alguna manera había que continuar. Pero más que nada pensaba en lo que su padre le había enseñado en esa última semana. Se lo enseñó no con palabras, sino con su ejemplo. Le enseñó que el amor no se mide con regalos ni dinero, que el verdadero amor es cuando estás dispuesto a soportar dolor y humillación solo para no crear problemas a quien amas. Que el verdadero amor es cuando perdonas todo, incluso una bofetada, incluso palabras sobre la muerte. Volvió a la cama y miró a su padre por última vez. Luego se inclinó y lo besó en la frente, como su padre lo besaba a él antes de dormir. «Descansa en paz, papá», susurró. «Te lo merecías. Yo voy a vivir de modo que puedas estar orgulloso. Te lo prometo». Salió de la habitación cerrando la puerta con cuidado tras de sí. En la cocina se sirvió agua y la bebió de un trago. Un simple vaso de agua. El vaso más común. Pero ahora, cada vez que bebiera agua, recordaría a su padre. Recordaría esta semana que lo cambió todo. Recordaría que nunca es tarde para recuperar el amor. Muchos años después, cuando Rodrigo tuviera nietos, les contaría esta historia. Les contaría sobre un anciano que amaba a su hijo más que a la vida, sobre una carta escrita con mano temblorosa en medio de la noche, sobre un cementerio bajo la lluvia, sobre un vaso de agua, y tal vez alguno de los que escuchara entendería lo principal, entendería que el amor no se puede dejar para después, que hay que decir las palabras importantes hoy, ahora, mientras todavía hay a quien decírselas, que cada vaso de agua ofrecido con amor vale más que todos los tesoros del mundo, porque al final solo eso queda, solo el amor, solo el recuerdo, solo los simples actos humanos que nos hacen humanos. Queridos amigos, acaban de escuchar una historia que podría ocurrir en cualquier familia.
Una historia sobre lo fácil que es perder a un ser querido aunque esté a nuestro lado, y sobre lo importante que es decir las palabras que importan mientras todavía hay tiempo. Quizás ahora mismo alguno de ustedes recordó a sus padres. Quizás hace tiempo que no los llaman. Quizás han postergado la visita para después porque hay trabajo, hay cosas que hacer, hay preocupaciones. Llámenlos hoy. Díganles que los quieren. Ofrezcan un vaso de agua sin esperar que se los pidan. Solo toma un minuto, pero puede cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un like y compártela con tus amigos. Que más personas reflexionen sobre lo que realmente importa en la vida. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevas historias que nos hacen pensar y sentir. Y por favor, cuéntame en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Alguna vez viviste algo parecido? ¿Qué harías tú en el lugar de Rodrigo? Leo cada comentario. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por tu tiempo y tu atención. Cuiden a sus seres queridos mientras los tienen cerca. Nos vemos en la próxima historia.